Seguimos en este Silicon Security Day 2022 y vamos a hablar ahora con uno de los grandes fabricantes de software, además uno de los fabricantes que más ha crecido en los últimos años. Vamos a hablar con Sophos y vamos a hablar con Iván Mateos, que es pues Sales Engineer, es ingeniero de Sophos. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante porque en este mercado de la ciberseguridad, bueno, en general en tecnología, ¿no? Pues muchas veces empiezan a pulular siglas o nombres y a veces es difícil entender muy bien a qué responden. Pues hablamos de SASE, hablamos de Zero Trust y hablamos, por ejemplo, de EDR y de XDR. No son tecnologías pues que según para qué fabricante puede significar una cosa distinta, ¿no? Porque el EDR es Early Detection and Response, esas son el significado de las siglas, y XDR entiendo que es Extended, ¿no? Sí, de hecho lo has explicado muy bien. Creo que la culpa la tenemos en gran parte los fabricantes porque cada uno acuña las siglas como mejor entiende y yo creo que un poco el objetivo de hoy es intentar... Sí, pues vamos a intentar, si te parece, Iván, vamos a ver qué significan estas siglas y qué significan desde el punto de vista de tecnología y cómo se aterriza luego eso en las herramientas, en vuestras soluciones. Fenómeno. Vale, pues... Para entenderlo vamos a hacer primero un pequeño ejercicio de contexto. Mira, cuando una empresa diseña su plan de ciberseguridad, normalmente cuando se van viendo soluciones, se van viendo los pasos que hay que dar, siempre hay que contemplar tres puntos. Está el punto de la prevención, el punto de la reacción y un punto que muchos se olvida, que es el de la recuperación. Cuando yo planteo esos tres puntos, ahí pues sobre todo en la parte de prevención se me van apareciendo una serie de ideas, soluciones, propuestas, tecnologías. Por ejemplo, pues donde se combina inteligencia artificial con expertise humano, un poco buscando aprovechar lo bueno de cada uno de los puntos. Pues la inteligencia artificial me da automatismo, me da esa rapidez, me da ese separar el grano de la paja, y el expertise humano pues me da esa capacidad de operación, ese conocimiento del entorno, esa experiencia. ¿Vale? Si esto lo aplicamos al mundo de la prevención, por ejemplo, pues esta es la forma en que tiene Sophos de plantear su ecosistema. Pues en Sophos sabes que el portfolio de soluciones es muy amplio, todo al final se centraliza en una única consola, todo suma a única fuente de datos, pero se busca siempre simplificar al máximo las soluciones. Si tuviéramos que empezar o destacar una de las soluciones, en este caso sería la solución de endpoint, que es por donde normalmente empezamos a proteger los puestos. Y aquí viene la primera cuestión, es aprender a qué tiene que contener un endpoint, ¿no? Y es de donde luego va a aparecer ese concepto de EDR. Un endpoint como tal lo que tiene que hacer es contemplar los diferentes puntos de entrada, los diferentes vectores por los que puede recibirse un ataque. Pues está el típico fallo de software, encontrarse un USB en una cafetería, está recibir un email con un adjunto, todos esos puntos de vista, todos esos vectores los analizamos, vemos cuánto peso tiene cada uno y contemplamos cada uno de ellos como un punto de ataque. Vale, pues todos esos puntos los cogemos, nos los llevamos al ciclo de vida de una amenaza y lo que hacemos es diseñar una solución que contenga capas para proteger frente a cada uno de esos vectores. Cada una de esas técnicas, cada una de esas líneas de ataque tienen que tener una pequeña pieza de protección. Lo que nos queda pues es una suma de protecciones más tradicionales y protecciones más de lo que llamamos nueva generación. Aquí se destaca en gran medida pues, la protección frente a exploits, donde nos centramos en técnicas de explotación, en vez de fallos de software, buscamos ser más ágiles con esa forma de protección. Por supuesto, los mecanismos dedicados frente al ransomware, donde agrupamos los diferentes tipos de ransomware en familias para no depender de nombres, no depender de variantes, sino tener muy claro cómo se comporta cada variante y en base a su comportamiento poderlo detener. Es un mecanismo que también funciona muy bien. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos hace sumar esa capacidad que habían perdido muchas veces las firmas, esa forma reactiva que tenían las firmas que estábamos viendo que ya no era muy efectiva. Sí, pues, hace tiempo que ya la detección de malware mediante firmas, pues ya se habla de ello como una cosa antigua. Es una capa que está bien tener, pero en la que no se puede confiar. ¿Vale? Pues la inteligencia artificial devuelve esa capacidad de detección en preejecución a los endpoints. Lo que hace es, pues si teníamos una tasa de detección, vamos a decir, en el mejor de los casos de un 50% con una tecnología tradicional y una tasa de falso positivo aceptable, pues cuando utilizamos tecnología de inteligencia artificial, si utilizamos tecnología más, digamos, tradicional en el sentido del machine learning, como muchas veces se conoce,
es verdad que mejoramos la tasa de detección, pero empeoramos mucho la tasa de falso Los positivo. falsos positivos, que son sí, Claro, uno de los pues, dolores de cabeza de... Efectivamente, porque al final detectar el 100% del malware es muy sencillo. Solo hay que detectar todo como malware y ya está. Y ahí cae lo bueno y lo malo, ¿vale? Pero no es la idea. La idea es utilizar tecnología más ágil y es lo que se llama el deep learning. El deep learning nos mantiene la tasa de falso positivo y nos eleva mucho la tasa de detección. Por cómo se entrena, por esa capacidad de detección, por esa agilidad, por esos modelos con un peso mucho más reducido, pues lo que acabamos teniendo es un modelo de inteligencia que somos, además, en el caso de Sophos, capaz de entrenar con mucha solvencia, pues por el diferente número de soluciones que tenemos en el mercado, por 2 años que llevamos recogiendo muestras de malware. Para que te hagas una idea, creo que a día de hoy está la cifra en unas 600.000 muestras de malware cada día, diferentes, pues todo eso nos vale para entrenar a un modelo y eso nos sirve para que la foto que nos queda del endpoint sea una solución de protección a la que además alimentamos. A eso se le suma lo que has mencionado de ser capaces de analizar los comportamientos, porque entiendo que el ransomware, por ejemplo, lo que hace al final es cifrar. Claro, de hecho, la foto que nos queda es justo la que vemos ahora. La foto que nos queda del endpoint es precisamente la suma de protecciones tradicionales o legacy, pues ese control de USBs, de las firmas, que bueno, también tienen su papel, control de aplicaciones, control web, todo eso que teníamos antes, lo combinamos con soluciones de nueva generación, pues el anti-ransomware, el anti-exploit, la herramienta anti-hacking y por supuesto el deep learning, que tiene una capa muy importante. Y la foto que nos queda así de un endpoint es un endpoint muy completo, es como yo suelo decir, un cóctel perfecto entre protecciones legacy y protecciones de nueva generación. Y esto muchas veces no nos lo encontramos en el mercado, porque hay soluciones pues, que se mantienen en esa parte más tradicional y hay soluciones de nueva generación que desechan la parte tradicional y dejan fuera pues, muchas líneas de ataque, como hemos visto, que también son importantes, ¿vale? Aquí habríamos definido un endpoint. Hasta aquí habríamos definido lo que tendríamos que pedirle un endpoint. Bien. Esto, de hecho, pues nos hace, pues, cuando buscamos a Sophos en analistas y en diferentes entornos para ver cómo de bueno o malo es, pues nos hace siempre salir muy bien, ¿no? Pero llegamos a Esquema Nacional de Seguridad, llegamos al CCN, llegamos a Gartner, llegamos a todos y resulta que nos dicen que, independientemente de lo bueno o malo que sea nuestro endpoint, tiene que tener capacidades de EDR. ¿Y eso de EDR qué es entonces? Porque todavía no hemos hablado de EDR. EDR lo que quiere decir es que nuestro endpoint tiene que tener capacidad de análisis, capacidad de monitorización, capacidad de detección temprana, capacidad incluso de investigación. De hecho, si nos vamos a la web del INCIBE, a la Wikipedia, a diferentes analistas y vemos esas definiciones, eso es lo que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando que un EDR no es un endpoint, no es la sustitución de un endpoint, sino que es una evolución añadiendo nuevas capacidades a ese endpoint. No nos defiende de nada, pero sí nos ayuda a defendernos. Lo que nos da es más visibilidad, nos da capacidad de exploración y nos da, digamos, esos datos que necesitamos para defendernos de las amenazas avanzadas. Ahora sí, entonces, si sumamos esas capacidades de EDR, pues por dónde podemos empezar. No sé si has visto alguna vez esos gráficos forenses donde se ve pues, que el usuario pinchó un enlace, ese enlace le generó un proceso, después se llamó a otro, después a otro. Ese es el comienzo de un EDR. Eso es un buen comienzo para empezar a hablar de una solución de EDR. En el caso de Sophos no nos quedamos ahí, sino que lo que ponemos como solución EDR y lo que hacemos añadiendo estas capacidades de EDR a todo lo que ya hemos visto es tener todo un dashboard pues, donde podemos hacer investigaciones, donde tenemos esos gráficos, donde tenemos todo tipo de alertas generadas con esa inteligencia artificial y donde incluso tenemos lo que se llaman las detecciones. Estas detecciones no es he tenido una detección de ransomware. Estas detecciones es una serie de detecciones alimentadas por inteligencia artificial que nos muestra que un usuario ha desactivado el firewall de Windows, que un usuario ha lanzado un PowerShell, que un usuario ha descargado una herramienta para volcar el directorio activo. Comportamientos que... Queda constancia de todo esto. Claro, ¿no? comportamientos que sí nos hace ver, a ojos de un analista, que algo raro está pasando en la red. Entonces sí, cuando hablamos de se están teniendo detecciones de comportamiento, no de un comportamiento de un proceso, sino de un comportamiento de un usuario, de un comportamiento en la red, entonces ya estamos hablando de EDR. Estas herramientas, ¿a quién están enfocadas a día de hoy? Bueno, estas herramientas... ¿La empresa lo puede manejar una empresa un poco de un tamaño más reducido? ¿Tiene que ser a lo mejor un partner, ¿no? que da servicios de seguridad? Depende. Al final es verdad que las
Soluciones EDR inicialmente eran soluciones que se antojaban difíciles de manejar porque pues daban muchos datos, había que separar los datos, muchas veces no se sabe, pues nos dicen algunos clientes alguna vez cuando hemos tenido conversaciones, me dice, pues que yo con esta solución que tengo me voy el fin de semana y el lunes cuando llego tengo 1000 alertas. ¿A qué alerta miro dentro de todo lo que Te digo esto porque Sophos también es un fabricante que presume siempre de que sus soluciones son fáciles. Claro, de hecho esa es la idea. La idea es tener una solución de EDR, pero una solución que yo pueda utilizar, que la información que me dé sea útil, no que me genere 1500 alertas que yo no sepa lo que mirar. De hecho, para eso está el dashboard, se clasifica por criticidad y se pinta lo realmente importante. Es que esto también se dice mucho en la industria, ¿no? Si tú tienes una solución que es avanzadísima pero no la sabes manejar, pues es que no estás haciendo nada con ella. Exacto. Vale. ¿Qué pasa? Que además, en el caso de Sophos, pues lo que veíamos al principio, tenemos toda una consola donde se incluyen muchas soluciones. Todas estas soluciones al final son piezas que forman parte de un mismo ecosistema. Pues esas piezas suman al EDR. Esas piezas lo que hacen es ser capaces de ofrecer información a esa solución de EDR. Y de por eso lo llamáis Extender. Exacto. ¿Vale? De ahí, del juego de letras, lo siento, pero es así, del juego de letras de Extended EDR es de donde viene la palabra o el significado de XDR, que no deja de ser otra cosa que una suma de un EDR que puede hacer consultas a un PC, a servidores, a móviles, a email, a herramientas cloud, incluso que no solo tiene capacidades de EDR, sino que tiene capacidades de lo que se llama NDR, relacionado con las alertas de red, y entonces sí tenemos una solución de XDR. De hecho, en Sophos siempre nos vas a oír hablar más de XDR que de EDR por este motivo, porque al final tú puedes utilizar una, dos, tantas piezas como sea necesaria, pero las capacidades de XDR siempre quedan por encima de las del EDR. O sea, que XDR sí se puede decir que es una tecnología y EDR digamos que es un concepto. ¿O? Ambas son soluciones, lo que pasa que el XDR llega más lejos que el EDR. De hecho, el XDR otra vez se alimenta de inteligencia artificial para interpretar pues, esos comportamientos. Sí, que lo he dicho al revés, perdona. Claro, sí. Exactamente, porque tú puedes ver que un usuario recibe un email con un link, que después de recibir ese email tiene un comportamiento en su PC. Eso, quien hila ese comportamiento, es la inteligencia artificial que sostiene el XDR. Es el XDR, sí. Seguimos. Vale. Bien. Con esto yo creo que habríamos visto, pues dentro de ese plan de ciberseguridad, pues tenemos presente que somos capaces de prevenir, somos capaces de reaccionar y lo que pasa que también muchas veces se nos pide ser capaces de trabajar remediar, ¿no? sobre un incidente, claro, de remediar. Y ahí un poco os enseño aquí en la consola para que veáis cómo funcionaría esta solución, ¿no? Además he hecho una pequeña demo para que lo veáis y veis cómo se maneja para que muchas veces es más fácil verlo que contarlo, ¿no? Pues la propia herramienta lo que nos deja es directamente consultar en el caso de un incidente pues esos gráficos que a lo mejor no hemos visto anteriormente, pues podemos tirar del hilo, ver con más, con menos detalle, podemos hacer consultas directamente sobre las máquinas, incluso no para detectar un ataque, sino pues para detectar un problema de parcheo, un problema de recursos en una máquina, un equipo o un empleado que está tratando de robar información. Claro, o sea, conexiones hacia un entorno donde no se deberían tener. Pues, oye, quiero saber si este equipo tiene escritorio remoto abierto o quiero saber si se han realizado conexiones desde este equipo a este equipo. Todo eso, todas esas consultas, me las deja hacer el EDR. Si yo quiero además, en vez de ser proactivo, ser reactivo, el EDR también me permite. El EDR me deja consultar esos gráficos, investigar esos comportamientos, tener esas detecciones e incluso, si yo conecto a la máquina, el EDR me deja aislarla. Lo que yo he hecho toda la vida, lo que hemos hecho toda la vida de tirar del cable, que cuando pasaba algo raro, tira del cable. Como en un sandbox, ¿no? Claro, lo aíslas, no es que lo metas en un sandbox, sino que le cortas todas las conexiones y desde la propia consola tú puedes analizar el equipo. E incluso estando aislado, la propia consola te permite generar una sesión remota, iniciar una línea de comandos contra ella y pues lanzar un script, cambiar una clave, parar un servicio, evaluar su comportamiento, ¿vale? Y de hecho aquí en la demo lo vemos. En la demo lo que hacemos es iniciar una sesión remota contra el equipo, probamos la conectividad con el equipo, vemos pues, que efectivamente tiene internet, podemos hacer una consulta a Google, vemos que está conectado y en el momento que le damos a aislar, si te fijas, esto tarda un par de minutos en aislar la máquina, en lanzar las instrucciones, podemos seguir trabajando sobre ella, ¿vale? Está la máquina aislada, pero podemos seguir ejecutando desde una consola, en este caso en cloud, donde tenemos conexión contra todos los equipos, esas tareas de investigación.
Y ya no necesitamos pues ir PC por PC, como pasa en muchos incidentes, que es muy lenta la remediación, pues porque hay que irse al equipo, lanzar un escaneo, ver lo que pasa. En este caso no hace falta nada de esto. Desde la propia consola ejecuto las tareas, lanzo escaneos, analizo, veo comportamientos. Podrías lanzar scripts globales a varias máquinas. Claro, exactamente. Puedo lanzar un script, puedo hacer lo que quiera. Claro. Incluso el propio EDR retiene información durante un periodo de tiempo suficiente como para poder hacer una investigación estando la máquina fuera de línea. Vale, ¿qué tenemos entonces? Pues tenemos un endpoint al que hemos dotado de muchas capacidades y podríamos estar hablando de una, otra solución, todas sumando a esas piezas del EDR. ¿Qué pasa? Que hay veces, pues que justo lo que me has preguntado tú ocurre. ¿Qué nos decís? Vale, todo eso está muy bien, la consola hace mucho, tiene mucha potencia, incluso veo que es fácil de utilizar, pero mira, nosotros no tenemos tiempo. No tenemos recursos, no tenemos conocimiento, incluso no somos capaces, si tuviéramos un incidente, de venir aquí un viernes a las 10 de la noche a trabajar. Claro, es que no sabes cuántas veces nos reunimos con CIOs o CISOs que el CIO te dice, mira, es que yo soy CIO, CISO, vamos, hago de todo, o sea, no puedo estar a este detalle de las cosas. Claro, eso pasa así de veces. La misma persona que lleva el endpoint, lleva el firewall, pone el tóner a la impresora y casi calza la mesa, nos pasa muchísimas veces. Y nos dice, mira, es que el departamento de IT somos los dos que estás viendo en esta reunión y somos 500, 1000 personas trabajando y no somos más. Entonces yo quiero todo eso, pero que lo conduzca otro. Yo quiero poder utilizar todo eso, pero yo no me puedo encargar de ello. ¿Vale? Pues ahí aparece un nuevo concepto, hemos hablado de EDR, hemos hablado de XDR, aparece un nuevo concepto que son los servicios y que es el MTR, ¿vale? Managed Threat Response. Servicio gestionado, claro. Eso es, servicios gestionados de ciberseguridad, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es poner al volante de esa tecnología a directamente personal experto de Sophos. Lo que hacemos es tener un equipo 24/7 que nos monitoriza el entorno, que nos detecta todos esos comportamientos y que en caso de incidente incluso es capaz de responder a ellos. Muchas veces nos preguntáis, vale, entonces esto dentro de ese plan que me cuentas, ¿cómo aparece? Pues aparece cerrando las tres partes, reacción, prevención y recuperación. Al final tenemos un equipo que se va a dedicar a vigilar nuestro entorno y a responder ante un incidente. Si nos preguntáis quiénes son, pues decir, bueno, es que esto a lo mejor se puede parecer a un SOC. No estamos hablando de personal como podrían ser operadores de un SOC, estamos hablando de personal curtido en batalla. Estamos hablando cuando ves Sophos en las noticias, Sophos repele un ciberataque de no sé cuántos millones de dólares, Sophos desmonta el grupo cibercriminal Conti, Sophos desmonta X ciberataque. Es un equipo de más de 1200 personas entre analistas de los laboratorios de Sophos y operadores repartidos por todo el mundo, trabajando de día, que es una cosa que a mí me gusta decir, porque trabajan en turno de día con todos los recursos disponibles. Y el por qué aparece este tipo de servicios, pues lo estábamos viendo. Al final, cada vez hay más... ¿Es alternativo a un servicio de un partner o es complementario? Es complementario. Encaja perfectamente, de hecho, con un servicio de un partner, porque al final un partner nos puede hacer los servicios gestionados, incluso nos puede ofrecer un SOC. Yo he formado parte de un SOC cuando era joven, pero ahí te das cuenta un poco que la operatividad o lo que puedes pedirle a un servicio y a otro es diferente. Aquí estamos hablando de puros threat hunter, estamos hablando de gente con muchísima experiencia en ciberseguridad y estamos hablando de gente pues que hoy está mitigando un ataque aquí, está viendo cómo se ha comportado, va a hacer un forense y mañana lo va a ver en otra compañía. De hecho, mañana va a ser capaz de decirte lo que estoy viendo aquí, este comportamiento, que este usuario se ha descargado esta herramienta, que este usuario ha tenido este volcado. 3 días después, la semana pasada, supuso un ataque de ransomware. Así que si lo actuamos hoy, incluso nos ahorramos el ataque de ransomware. Sí, que es personal muy puntera, ¿eh? Claro. Por cierto, no digas eso de cuando era joven porque sigue siendo joven, sino que soy yo. Pero vamos, seguimos. Claro, pero es verdad que lo que tú normalmente obtienes de un SOC pues es un centro de datos con un SIEM, que se reciben muchas fuentes, que se recibe mucha información y es un servicio muy útil en muchos casos, pero los tiempos de respuesta son muy diferentes. Aquí, de hecho, uno de los puntos fuertes de este servicio es precisamente que gracias a esa inteligencia artificial y gracias a esa telemetría que recibe el equipo, pues el servicio tiene un tiempo de respuesta muy bajo. Rápido, ¿no? De hecho, lo vemos aquí. Uno de los tiempos de las ventajas es pues, que estamos hablando de menos de 1 minuto en tiempos de detección, estamos hablando de menos de 15 minutos de tiempos de respuesta ante un incidente y de menos de media hora en tener una investigación en marcha. Esta
es la diferencia, el tiempo básicamente es la diferencia entre que un ciberataque tenga éxito o no. Sí. Y al final es yo creo que lo que se pide. El otro punto fuerte del servicio, y es algo que tampoco se ve normalmente, es que no es un servicio que únicamente se quede en notificación, sino que es un servicio que desde su forma más básica de contratación incluye tanto la respuesta como la colaboración ante un incidente. Es decir, si yo quiero, Sophos se encarga de remediar el incidente. No únicamente me envía una notificación con consejos, no únicamente me dicen, oye, estás recibiendo un ciberataque, te mando un email el viernes, el lunes lo ves, ya lo sabes, sino que lo que vas a ver el viernes es un informe completo con la remediación a ese ataque. Si fue necesaria intervención, pues muchas veces incluso por parte del partner, porque a lo mejor ellos llevan el directorio activo, llevan el firewall, llevan otra pieza, pero... O sea, tienes la remediación y encima un informe, ¿no? De lo que ha sucedido, qué bueno. ¿Vale? Y entonces sí, tenemos el plan de ciberseguridad completo. Y es un poco lo que os quería contar. Al final se trata de tener respuesta ante los tres escenarios posibles de un ciberataque. La solución lo hace todo, hace parte o no hace nada. Pues al final siempre hay que tener respuesta ante los tres. El concepto que yo quería explicaros yo creo que queda un poco más claro, ¿no? O sea, lo que le podemos pedir a un endpoint, lo que es un EDR, un XDR, yo creo que se entiende mucho mejor así. Y que si lo que queremos es que alguien maneje el Ferrari, básicamente, que alguien utilice toda esa tecnología, pues porque por fácil que sea o por intuitiva que sea, yo no tengo los recursos, pues que también está el también concepto tienes de ese los servicio. Te iba a preguntar, porque habéis publicado hace poco un informe de estado de ransomware para el año 2022 y pues bueno, supongo que hay muchos datos muy interesantes porque cuéntanos a grandes rasgos pues el número de empresas, países que están involucrados en el informe y los datos que más te han llamado la atención, porque yo a veces también me hago mi estadística personal no científica y es interesante ver cómo estamos, ¿no? en seguridad, el tipo de amenazas, el tipo de ataques que están funcionando. Sí, este es un informe que hacemos todos los años, en parte también porque necesitamos esa información para estar actualizados en todos los tipos de soluciones y servicios. Es un informe que hacemos a más de 5.000 profesionales de más de 30 países y bueno, pues se arrojan datos muy interesantes. El año pasado, por ejemplo, se había visto como un primer indicio de que el ransomware bajaba, sorprendente, igual motivado por la pandemia. Lo que hemos visto este año es que ha recuperado muchísimo terreno. Pues sí, altísimo, ¿no? Ha crecido hasta un 60 y pico por ciento, con un crecimiento de más del 70% respecto al año pasado. El número de empresas que se han visto afectadas o al menos recibido un intento de ataque de ransomware. Se ha visto también un incremento de los pagos de los rescates, acompañado de un decremento del volumen de datos recuperados. Para que te hagas una idea, muchas empresas pagan rescates. De esos pagos de rescates, la media de los datos que se recupera está en torno al 50-60%, pero el número de empresas que recuperan el total de los datos ha bajado del 8 al 4% y sigue bajando. Es decir, muchas veces... Pero está bien que se sepa eso, porque sí, así yo creo que las organizaciones se dan cuenta de que pagar no es el mejor de los remedios. Lo que hay que tener es herramientas para frenar el ransomware, porque sigue siendo la amenaza que más temen los CISOs. O sea, lo que te dicen es que la frase que más miedo me da es lo de decir, apagad todo, ¿no? O sea, porque... Claro, al final el ransomware es verdad que hay muchos ataques y hay muchos más. El ransomware es el que más ruido hace. ¿Por qué? También porque va acompañado de económicamente un coste, aparte del rescate, pues del tiempo de recuperación. Muchas veces se estima que el coste de un ataque de ransomware es del doble de lo que se pide de un rescate, para que te hagas una idea. Y eso al final tiene un impacto muy grande, el secuestro de datos, el robo de información, incluso la publicación de esos datos, todo eso va acompañado normalmente de los ataques de ransomware. Hace como 15 días publicábamos otro informe, que es las reglas del juego de un atacante, y ahí lo que se veía es que un atacante pasa de media 15 días dentro de una compañía antes de ejecutar ese ataque. Fíjate el tiempo que tiene para preparar su plan B, para que no le puedas echar, para que incluso si tú tiras de un backup, él te lo haya corrompido, si tú crees que no necesitas pagar el rescate porque lo habías hecho todo bien, para que él esté preparado para poder extorsionarte más. Sí, los más. ciberdelincuentes aprenden deprisa y esto sí era una de las cosas que veíamos, ¿no? Que muchas veces cuando tú
tienes visibilidad del ataque, ya hacía tiempo que lo tenías, ¿verdad? Sí, al final la media son 15 días, pero hay muchos casos. ¿Y esto es lo que más os piden los clientes? El estar tranquilos frente al ransomware. Sí, los clientes, bueno, más que estar tranquilos frente al ransomware, yo creo que lo que los clientes nos piden muchas veces es tiempo, básicamente. Ellos quieren poder utilizar la tecnología, se quieren ir al cloud, se quieren utilizar, pues decías al principio, quiero utilizar tecnología SASI, quiero dar estos pasos en uno u otro sentido de los servicios, y yo quiero que alguien me venda tiempo. Yo quiero que alguien se encargue de vigilar mi entorno, de poder emitir una respuesta en caso de un ciberataque y que a mí me permita explotar lo que el mercado de la tecnología me ofrece sin miedo a tener ese riesgo de un ciberataque que me pueda tirar todo por la borda, ¿no? Y lo que más nos piden precisamente, pues desde que apareció el servicio de MTR, es eso, es ese servicio de, ok, me gusta mucho tu solución, pero condúcela tú. ¿Sabes? Condúcela tú, vigílalo tú, porque yo no puedo estar a esto, no claro, puedo. Ni conozco, ni tengo la capacidad, ni puedo crecer tan rápido como me gustaría, y lo que necesito es que esto tenga una respuesta ya. Sí, además es que es muy difícil, eso es otra de las cosas que nos dicen las organizaciones, lo difícil que es encontrar personal especializado en ciberseguridad, en tecnología, pues porque son puestos muy volátiles, gente a la que le ofrecen sueldos muy buenos y que es difícil captar y mantener el talento. Entonces, tener una solución de alguien que te lo ofrece como servicio, pues es... Claro, al final tú puedes, si quieres, puedes proponerte contratar personal, entrenarle y formar toda una plantilla, pero inevitablemente eso conlleva una inversión en tiempo, claro, en recursos. ¿Qué es lo que os piden? Y al final, claro, pues y dices, bueno, pues y si alguien ya lo tiene, no acabó antes, pues probablemente sí. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, gracias por estar con nosotros en este Silicon Security Day y gracias por explicarnos desde la perspectiva de Sophos todo esto del XDR y el EDR, pues que es muy importante que vayamos entendiendo muy bien las tecnologías, los conceptos en ciberseguridad, para que luego los CIOs y los CISOs pues sepan cómo proteger sus infraestructuras. Muchas gracias, Iván. Nos vemos pronto.